El movimiento existencial. Orígenes y significado del movimiento existencial en psicología. ¿Qué motivó el desarrollo del movimiento existencialista? El movimiento existencialista nace como respuesta a una necesidad general que se hacía sentir entre los psicólogos y psiquiatras en aquellos tiempos en diversas partes de Europa, que consiste en una nueva concepción del hombre. Dos cuestiones en específico aquejan a los psicólogos y psiquiatras de esa época. La carencia que había en las escuelas existente por crear un puente entre los sistemas teóricos y el paciente, es decir, que si la teoría tenían realmente algo que ver con el paciente, con su personalidad y lo que éste está viviendo. ¿Cómo se sabe que está viviendo el paciente en su mundo real, en el mundo que vive, se mueve y existe, y que es para él un mundo aparte, concreto y diferente de la teoría general de la cultura? Fases del movimiento existencial. El enfoque existencialista posee un cuadro particular de investigadores y pensadores creativos entre los cuales figuraron Eugene Minkowski-Renn, Erwin Strauss y Victor Emil Freyer von Hebsatel, quienes fueron los representantes de la primera fase llamada fenomenológica. La segunda fase denominada existencialista estuvo representada por Ludwig Wiesbacher, A. Storch, M. Voss, G. Bali, Roland Kuhn, Vandenberg, F.J. Buitendijk. Focos de resistencia. Como en cualquier otra innovación tuvo focos de resistencia. Primer foco de resistencia. En los otros campos lo principal ya estaba descubierto, simplemente faltaban rellenar los detalles. Segundo foco de resistencia. Sospecha de que el análisis existencial es una intrusión de la filosofía en la psiquiatría y que tiene poco que ver con la ciencia. Tercer foco de resistencia. Tendencia a preocuparse excesivamente por la técnica e impacientarse antes los esfuerzos por bucear en busca de las bases sobre las que descansan todas las técnicas. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es el esfuerzo por comprender al hombre eliminando la escisión entre el sujeto y objeto que torturó el pensamiento y la ciencia occidentales desde poco después del Renacimiento. Este modo existencial del ver a los seres humanos se vio representado en Kierkegaard, quien protestó contra el racionalismo y el idealismo que tenían la tendencia de tratar al hombre como un sujeto que hay que controlar y calcular. Otro aporte importante de Kierkegaard en el desarrollo del movimiento existencialista es la forma en que se debe estudiar a las personas, refiriendo que se debe estudiar al hombre que pasa por una experiencia, que la está viviendo, no la realidad ni el ser, sino la existencia. Los existencialistas se proponen primordialmente volver a descubrir a la persona viva entre el encasillamiento y deshumanización de la civilización moderna y para lograrlo se embarcan en análisis psicológicos de profundidad. Como el psicoanálisis y el existencialismo brotaron de la misma situación cultural. El psicoanálisis y el existencialismo surge de la misma situación cultural debido a que se dedicaban problemas como la ansiedad, la desesperación y la alienación del hombre en sí mismo y de la sociedad. Además existía la preocupación de comprender al ser humano en su totalidad, desde el psicoanálisis por parte de Freud y desde el existencialismo por parte de Kierkegaard y Nietzsche. El psicoanálisis y el existencialismo emergieron bajo la misma situación cultural en finales del siglo XIX. Bajo la necesidad mutua de hallar la respuesta acerca de la comprensión del hombre. ¿Cómo era la situación cultural a finales del siglo XIX? La situación del siglo XIX estaba caracterizada por la atomización de la personalidad, síntoma de la desintegración emocional, psicológica y espiritual que padecía la civilización y el individuo. Dicha desintegración se encontraba presente en la ciencia, en la psicología y en todos los aspectos de la cultura de finales del siglo XIX. La separación entre el arte y las realidades de la vida, separación de la Arimian y la semana laborable, la ética y el negocio. Pero también se produce una segmentación entre la psicología y la filosofía, cuando Kierkegaard embistió tan apasionadamente contra la entronización de una razón árida y abstracta a la sociedad victoriana. Reclamando una vuelta a la realidad de la que había escapado el hombre victoriano, el cual se había fragmentado en razón, voluntad y emoción y parecía contento verse así. Kierkegaard luchaba por la segmentación artificial. ¿Dónde? La razón le indicaba lo que tenía que hacer. La voluntad le suministraba los medios de realizarlo. El encasillamiento del hombre se produjo paralelamente al industrialismo como causa y efecto al mismo tiempo como observaron Marx y Nietzsche el éxito del sistema industrial con su acumulación de dinero como valoración del valor personal separado totalmente separado del producto efectivo de la mano de obra humana, ejercía un afecto recíproco de despersonalización y deshumanización del hombre en su relación consigo mismo y con los demás. La deshumanización del hombre lo estaría convirtiendo en una máquina, transformándolo a imagen y semejanza del sistema industrial para el que trabajaba. Estas tendencias fueron las que combatieron los primeros existencialistas con todas sus fuerzas. Kierkegaard, 1813 a 1855. Nietzsche, 1844 a 1900. Y Freud,
1856 a 1939. Kierkegaard y Nietzsche entraron en conflicto con respecto a las ideologías predominantes de su tiempo, por lo que se comprometieron con la exploración de la realidad y la forma en que se experimenta. Nietzsche, que no conocía el trabajo de Kierkegaard, sostuvo que el individuo tiene que decidir qué situaciones deben ser consideradas como situaciones morales. Ambos penetraron y predijeron con exactitud el estado psicológico y espiritual del hombre, e intensificaron las actividades autoconscientes, tras la pérdida de la conciencia individual de aquella civilización, una pérdida que Freud expresó simbólicamente presentando al yo débil y pasivo, por haber perdido sus propios poderes de autodirección. Kierkegaard, Freud y Nietzsche compartían un hecho significativo y era que basaban su conocimiento principalmente en el análisis de un caso, su propio caso. Por ejemplo, Freud en su libro Interpretación de los sueños, se fundaban en sus propias experiencias y en sus propios sueños. La desintegración psicológica y emocional de esa época estaba relacionada con el hecho de que el hombre había perdido la fe y su dignidad esencial en su humanidad. Nietzsche creía que la población de Occidente había vivido en una moral dualista que había desencajado soma, cuerpo, de psique, mente, y que cualquier avance debía resincronizar la conciencia con su auténtica naturaleza. Kierkegaard creía que el individuo debía buscar su vocación y dedicarle toda la atención posible, ya que trabajar en ser mejor en lo que uno ha elegido es consecuente con la propia moralidad y visión del mundo.